Hola, mi nombre es Víctor Quirós, me conoceréis de las clases de epidemiología y estadística, pero ahora vengo a contaros algo un poquito diferente, y es la asignatura de planificación y gestión. Una asignatura que, bien es cierto, no tiene demasiadas preguntas en el examen MIR, también es verdad que está adquiriendo cada vez más importancia. Y está adquiriendo más importancia, como digo, durante la formación MIR, pero es que además en la práctica clínica diaria, habitual, también está adquiriendo bastante importancia. Cada vez es más frecuente que clínicos se interesen por el mundo de la planificación y la gestión. Con lo cual, la primera reflexión, antes de entrar ya en temario, antes de explicaros un poco la parte más académica, es ¿desde cuándo nos interesa la gestión? Bueno, pues fijaos que no os voy a hablar de nadie de salud pública, no os voy a hablar de un gerente de un hospital, sino que os voy a hablar de Kotzmann. Kotzmann, cirujano, en el año 1917 ya hablaba de la necesidad tanto de comunicar, como veis ahí, tanto de comunicar los éxitos y los fallos, pero es que además de mostrar los resultados que ofrece un hospital, de analizarlos, de compararlos y de publicar los resultados clínicos que se obtienen en un hospital, con lo cual ese interés, que esta frase como veis refleja lo que hoy podemos considerar planificación y gestión, viene ya de mucho tiempo atrás. Centrándonos ya en la asignatura como veis es una asignatura corta en el manual, son 13 páginas y además con esta videoclase va a quedar resuelta, en gran medida va a quedar resuelto ese estudio. Bien es cierto que vais a ver como aquí algunas pequeñas partes las explico de manera diferente y en algunas partes me extiendo un poco más que en el manual. En todo caso se complementan y no os preocupéis si solo veis la videoclase porque desde luego todo el temario queda perfectamente explicado. El manual son 5 temas que yo voy a dividir de una manera un poco más artificial. Los voy a asociar por zonas o de manera temática. En una primera parte hablaremos, o lo he llamado, un viaje a través de nuestro sistema sanitario. Vamos a juntar 3 temas que explican cómo se organiza nuestro sistema sanitario. Primer tema, viaje a través del sistema sanitario, primer bloque, y una segunda parte en la cual hablaremos de los temas de moda. Temas de moda que son el tema 4, que es el tema de evaluación económica, y el tema 5, calidad asistencial, y una pequeña parte de seguridad del paciente. Algunos puntos se considera parte de la calidad asistencial, otros clínicos no están de acuerdo en que sea la misma parte y está independiente. Comenzamos con la primera parte, que es ese viaje a través del sistema sanitario, así que aprovechaos los cinturones y comenzamos. Evidentemente el sistema sanitario va a dar respuesta a necesidades de salud, con lo cual comenzamos explicando qué es eso de la salud. Bueno, la salud es un término que ha evolucionado a lo largo del tiempo y la definición actual, obviamente recogida de la Organización Mundial de la Salud, es el estado de completo bienestar físico, psíquico y social, y no solo la ausencia de enfermedad, obviamente. Dentro de esa salud hay 4 determinantes fundamentales. Tenemos la parte biológica o genética, es decir, estas cosas que no podemos modificar. Tenemos la parte ambiental, donde vivimos. Tenemos los hábitos de vida, fumamos, salimos a correr todos los días. Y tenemos los cuidados sanitarios, es decir, a qué hospital acudimos, cómo es mi centro de salud, cómo de simpático es el médico o el enfermero que me atiende cuando voy a ese centro de salud. Esos 4 factores son determinantes. ¿Y qué hay que saber de esos 4 factores? Bien, hay que saber que el fundamental, el más importante, son los hábitos de vida. Es decir, si yo quiero tener buena salud, lo más importante, lo más efectivo es modificar mis hábitos de vida. En cambio, ¿dónde va el dinero? Es decir, ¿qué factor tiene más importancia a la hora de valorar la inversión que se realiza en él? Bueno, pues el que más inversión se lleva son los cuidados sanitarios, los hospitales, la atención primaria especializada, pero en especial la atención especializada, valga la redundancia. Y simplemente para que lo entendáis, un ejemplo. Imaginaos que os nombran coordinadores de un programa para reducir el riesgo cardiovascular. Vosotros sabéis que lo que más reduciría el riesgo cardiovascular es potenciar el ejercicio físico, la dieta en personas que tengan esos factores de riesgo y en la población en general. Bueno, pues ¿dónde creéis que de verdad iría el dinero para gestionar ese programa? Pues seguramente dotarían al servicio de cardiología del hospital de referencia de un nuevo aparataje que permitiera el diagnóstico precoz. Como veis, no se relaciona siempre lo que sería más efectivo de dónde va la inversión. Bueno, pues esto en grande nosotros lo vamos a gestionar a través de lo que denominamos sistemas sanitarios. De los sistemas sanitarios hay que conocer que hay 3 modelos fundamentales. Uno en el que no me voy a extender, que es el modelo liberal, que os tiene que sonar rápido a Estados Unidos, ese modelo de sanidad privada, ese modelo de los seguros sanitarios, y 2 modelos
que son público uno claramente, el otro muy público pero con una determinada parte privada, que son el modelo de impuestos o modelo Beveridge y el modelo de cotizaciones o de seguridad social, que es el modelo Bismarck. Cuando hablemos de estos dos modelos tenéis que tener claro una imagen. ¿Qué país caracteriza mejor ese modelo? Bueno, pues el modelo de impuestos o modelo Beveridge es el modelo que tenemos en nuestro país, es el modelo de sistema sanitario que tenemos en España. Además de España es el modelo que tienen los países nórdicos y es el modelo que tiene también Reino Unido, Inglaterra, que de hecho fue el original y ya digo, lo extrapolaron de Inglaterra, del National Health Service, que es el sistema de salud de Reino Unido. Bien, ¿qué hay que saber de este sistema? ¿El sistema Beveridge o de impuestos? En primer lugar, que se financia a través de impuestos, es decir, cada mes todos los ciudadanos abonan una parte que el Estado recoge directamente en forma de impuestos para su sistema sanitario. Por tanto, las prestaciones son públicas con cobertura universal. Y muy importante de este sistema, algo que tenemos totalmente integrado pero que es diferente a otros modelos, es la atención primaria. La atención primaria en el modelo Beveridge es la puerta de entrada al sistema sanitario. Todos, si queremos tenemos una dolencia cardíaca, por ejemplo, por seguir con el mismo hilo conductor, en primer lugar iremos al médico de atención primaria, al especialista en medicina de familia y comunitaria. Él determinará o ella determinará si puede tratar nuestra dolencia o nos derivará al especialista hospitalario, pero siempre la entrada a través de la atención primaria. Y en este modelo la satisfacción es variable en medida de la lista de espera que tenga el sistema. Vamos desde los países que tienen mejor satisfacción, que tienen un modelo Beveridge, como es los países del norte, los países nórdicos, hasta países con satisfacción media, como es España o Portugal, que también tiene este sistema sanitario. En contraposición al sistema Beveridge tendríamos el sistema Bismarck. El sistema Bismarck es el característico Alemania, Austria, Francia y tiene prestación público-privada. Es el sistema que denominamos de seguridad social. Entonces, este sistema se financia a través de cotizaciones, no de impuestos. Y si habéis escuchado hablar alguna vez a vuestros padres o a vuestros abuelos del sistema de salud en nuestro país, a veces hablan de él como la seguridad social. Esto viene porque el sistema de salud español ha pasado de un modelo Bismarck a un modelo Beveridge, con lo cual antes éramos seguridad social, ahora somos impuestos, ahora somos Beveridge. Si os he dicho que la atención primaria está súper integrada en nuestro sistema de salud, en el sistema Bismarck, no es así. En el sistema Bismarck una persona puede elegir libremente el especialista al que quiere acudir. Si a mí me duele una pierna, puedo ir directamente al traumatólogo. No hace falta que vaya a la atención primaria, que juzgue si necesita derivación o si puede tratarse en atención primaria e ir derivado al traumatólogo. No, en el sistema Bismarck directamente yo puedo acudir al traumatólogo. Esto produce altísimos niveles de satisfacción, evidentemente. Pero lo que tenéis que tener claro es que no hay un modelo que sea mejor que otro, porque los modelos sanitarios están muy relacionados con la idiosincrasia y con el pensamiento de cada país respecto a su sistema sanitario, con lo cual no lo juzguéis como mejor o peor. Son dos modelos que, como digo, son totalmente diferentes y que creo que tenéis que conocer. ¿Y cómo es el nuestro? Bueno, pues si nos preguntan cómo es nuestro sistema sanitario, ojo, tan importante como pregunta Mir en el pasado año, tendremos que ver si nos están preguntando cómo es nuestro sistema sanitario o cómo es nuestro sistema de salud. Si nos preguntan cómo es nuestro sistema sanitario, directamente vamos a lo público, el sistema Beveridge, el sistema a través de impuestos. Si nos preguntan nuestro sistema de salud, es cómo se despliega todo el ámbito de la salud en España. Hay un modelo público, hay un modelo privado, hay público-privado, etc. Pero si nos preguntan y vamos a centrarnos en el sistema sanitario, diremos que desde la Ley 14.1986, que es la Ley General de Sanidad, ley pionera, ley muy importante, el sistema de salud español se caracteriza por tener financiación pública, universalidad, gratuidad y atención integral a las personas que a él acceden. Además, desde el año 2002 se completó el proceso de descentralización, con lo cual las competencias en sanidad están transferidas a las diferentes comunidades autónomas que forman nuestro país. ¿Cómo se organiza este sistema sanitario? Bueno, pues la organización de nuestro sistema sanitario tenemos que saber que, en virtud del sistema Beveridge, que es el que impera en nuestro país, la atención primaria es la joya de la corona. La atención primaria es la que sustenta nuestro sistema de salud. Esta atención primaria se organiza en forma de áreas de salud que son una organización que más o menos engloba a 200 o 250.000 habitantes, 250.000 habitantes conforman lo que denominamos un área de salud. Este área de salud tiene que diseñar un plan de salud, que sería la manera en la que se va a organizar, se va a promover y se va a potenciar la salud en esa región. Dentro del área de salud, evidentemente sería imposible destinar o coordinar a 250.000 personas, la salud de 250.000 personas, encontramos lo que se denominan las zonas básicas de salud, que estas ya engloban en torno a 5.000 personas y cuya unidad coordinadora, cuyo eje,
son los conocidísimos centros de salud. Estos centros de salud, por ley, cada ciudadano debe tardar como máximo en llegar a su centro de salud 30 minutos, ¿vale? Y si lo pensáis, con excepciones que no deberían ocurrir, es más o menos así. Con lo cual, acordaos, área de salud en grande, zonas básicas de salud, un nivel inferior y más cercano al centro de salud. Dejamos a un lado la joya de la corona, la atención primaria, y pasamos a la atención especializada. La atención especializada, lo que hay que conocer es que, si bien no es la parte más importante en un sistema Beveridge, sí que es la parte más financiada en nuestro país, con una diferencia además abismal respecto a la atención primaria, con lo cual hay que saber que es la parte más financiada y que esta financiación en buena medida va al salario de los profesionales sanitarios. El principal centro de la financiación en la atención especializada somos los profesionales que en ella trabajamos. ¿Y cómo se clasifican los hospitales? Bueno, hay muchísimas formas de clasificar los hospitales. Por tamaño, sabéis que está menos de 200 camas, 200, 500, más de 500, o la que a mí me parece fundamental que conozcáis, que es cómo se organizan los hospitales en función de su complejidad. Y los hospitales, en función de su complejidad, se clasifican en hospitales primarios, secundarios y terciarios. El hospital primario es ese hospital pequeñito y que tan solo tiene, bueno, no tiene evidentemente servicio de laboratorio especializado, y lo que tiene son las especialidades generales, es decir, tendría pues las hospitales, como digo, medicina familiar y comunitaria, medicina interna, pediatría, las especialidades que tienen un carácter más general. Subiríamos un nivel y llegaríamos a un hospital secundario. El hospital secundario es lo que conocemos tradicionalmente como el hospital provincial. Este hospital, sumado a las especialidades clínicas generales, tendría algunas ya algo más específicas, como hematología, oncología, tendría UCI, y sería el cual derivaríamos a los pacientes, o sería el de referencia para los pacientes del hospital primario. Como veis, subimos un escalón. Subimos otro escalón y llegamos al hospital terciario. El hospital terciario es lo que conocemos como el hospital central o hospital regional. También es el que llamamos hospital de referencia. Entonces, este hospital, sumado ya, por supuesto, a estas especialidades que hemos ya introducido, hematología, onco, UCI, ya metemos las más específicas, y esas más específicas serían, por ejemplo, que el hospital tenga trasplantes, que el hospital tenga neurocirugía. Estas son características muy claras de un hospital terciario. Primario, secundario y terciario serían los que denominamos hospitales generales, es decir, hospitales que tienen todas las especialidades. Tenemos luego un subtipo también que son los hospitales especializados. Estos son hospitales muy potentes solo en un ámbito. Es decir, todo el hospital está dedicado a un solo ámbito. Un ejemplo muy claro, que creo que todos tenemos en la cabeza como hospital especializado en nuestro país, es el Hospital Niño Jesús, en la ciudad de Madrid, que es un hospital que únicamente se dedica a pediatría. Es un hospital de referencia en pediatría, pero únicamente se dedica a la pediatría. Lo último que vamos a comentar de esta primera parte, de este viaje que hemos realizado juntos a través del sistema sanitario, es la parte de cómo vamos a medir todo lo que hacemos. Es imprescindible que todo lo que hagamos en el sistema y todo lo que se hace en el sistema se mide. ¿Y cómo lo medimos? Bueno, pues lo medimos principalmente a través de lo que denominamos indicadores. Si habéis estado ya rotando en servicios clínicos, sabéis que es muy típico que se preocupen porque se ha alterado algún indicador. Se ha incrementado en un 10% la mortalidad, ha disminuido 0,2% la infección nosocomial. Todo esto son indicadores. Pero ojo, hay dos tipos de indicadores, los que denominamos indicadores índice e indicadores centinela. Indicador centinela es aquel en el que no hay umbral, es decir, con que aparezca un caso ya considero que ese indicador está alterado y que tengo que tomar medidas. Ejemplo, mortalidad por caídas. Imaginaos que aparece una muerte por una caída en un hospital, en el Hospital Clínico Universitario de Salamanca. Con un caso que aparezca, ese indicador está alterado. No puedo decir, evidentemente, que establezco el umbral en 3 pacientes, no. Hasta 3 pacientes que se mueran está bien, luego ya no. No. Es un indicador centinela. Con un paciente que muera por esa causa, considero que ese indicador está alterado. Y tenemos luego los indicadores índice. Esos en los que, si bien me gustaría que fueran 0 en unos casos, 100% en otros, sé que tolero cierto margen. Entonces, estos indicadores índice son los que dividimos en indicadores de estructura, indicadores de proceso e indicadores de resultado. Indicadores de estructura son aquellos que lo que juzgan es cómo está la institución, cómo se está gestionando, cómo se está coordinando. Un ejemplo de indicador de estructura sería número de cardiólogos por cada 100 camas, por ejemplo, ¿vale? Lo que juzgo es cómo está la organización. Indicadores de proceso me juzgan cómo es la actividad. Y un indicador de proceso sería los pacientes con listado de verificación quirúrgica cumplimentado respecto al total de pacientes intervenidos. Es un indicador de actividad, en concreto de actividad quirúrgica. Y por último tendríamos los indicadores de resultado, que serían aquellos que juzgan cómo queda el paciente una vez sometido a determinado proceso o procedimiento. Un ejemplo de indicador de resultado sería reingresos de pacientes en los 30 días posteriores al alta. Yo así podré juzgar
cómo, digamos, cómo de bien se ha llevado la actividad clínica en ese paciente o el grado de éxito que ha tenido la actividad clínica en ese paciente, el resultado de la actividad en ese paciente. Bien, pues en el anterior bloque hemos visto ese viaje a través del sistema sanitario en el cual he tratado de transmitiros cómo nos organizamos en el sistema sanitario, cómo se organiza el sistema sanitario en España. Recordad, modelo Beveridge o financiación pública a través de impuestos. Bien, si ya nos adentramos en esta segunda parte, ya deja de tener un hilo conductor tan claro como he hecho con los 3 primeros temas, sino que ahora vamos a ver 2 temas que directamente, siendo sinceros, están de moda. Hay que conocerlos porque están de moda. Ya digo que no tiene un hilo conductor, todo tiene un hilo conductor claro, estamos hablando todo el rato de planificación y gestión, pero son 2 temas un pelín más aislados. El primer tema del que quiero hablaros es el tema 4, que es evaluación económica, y después el tema 5, que es calidad asistencial, al cual he añadido una muletita que es calidad asistencial y seguridad del paciente. Bien, si hablamos de la evaluación económica, llegamos ahora sí a una regla mnemotécnica que os decimos siempre en las clases de epidemiología y estadística, pero que realmente su lugar es este. Evidentemente, ya digo, lo explicamos también en otras asignaturas, pero su lugar es planificación y gestión, que es la regla de eficaz en el matraz, efectivo en el vivo y eficiente para el gerente. Eficaz, cuando hablamos de eficacia, hablamos de condiciones ideales, ¿vale? Fase, por ejemplo, 2 y 3 de un ensayo clínico, cuando los sujetos todavía son sujetos experimentales de laboratorio, efectivo en el vivo, en condiciones reales, si yo hablo de un fármaco cuando ya está comercializado, si hablo ya de la clínica habitual, hablaré de efectividad, y eficiente para el gerente. Siempre que me hablen de eficiencia me estarán hablando del plano económico, con lo cual esta regla mnemotécnica fundamental en este tema, fundamental para el MIR, pero especialmente donde se localiza, que es en este tema. Bueno, ahora sí que os quiero poner un caso, porque vamos a estudiar ya la parte de evaluación económica y vamos a ver cómo son los costes en sanidad, cómo evalúo yo los costes y qué costes voy a evaluar, para después saber cómo los voy a evaluar. Bueno, pues en primer lugar os voy a poner un ejemplo concreto que vamos a leer juntos, que es el de DQ, que es un profesor en un colegio de Salamanca. Además, este profesor juega como delantero en uno de los equipos de fútbol de la ciudad y entrenando el otro día, el jueves, disputando un balón, sufre una lesión muscular que le obliga a retirarse del entrenamiento. Acude en taxi a la clínica asociada al club, donde le pautan analgesia y determinan que debe guardar reposo durante un mes, más o menos. Bien, pues este es el caso que os presento y lo que os pido es que penséis qué costes está generando la situación de DQ, que sería el jugador de fútbol, el profesor en este caso. ¿Qué costes está generando al sistema y qué costes está generando en general, ¿no? Bueno, pues en primer lugar podríamos ver ya a simple vista, que son los más evidentes, que son los costes sanitarios directos, es decir, ese coste que genera la asistencia de DQ, en este caso del delantero de un equipo de Salamanca. Bueno, pues costes sanitarios directos, ¿cuál sería? Bueno, pues sería personal de medicina y de enfermería. Ese sueldo del personal de medicina y de enfermería, obviamente son costes sanitarios directos. En segundo lugar, la analgesia que se le pauta a D.Q., ¿no? Esa analgesia que se le pauta sale también de la clínica a la que acude, eso es un coste sanitario directo. Esto incluye todo, el gel hidroalcohólico que use el médico para palpar el muslo, también es coste sanitario directo. La ecografía que probablemente la hayan realizado para determinar si había rotura de fibras o no, también es coste sanitario directo. Tendríamos después costes indirectos, es decir, costes que se pueden valorar desde el punto de vista económico, pero que no son directos del sistema sanitario, como sería, por ejemplo, el hecho de que el día siguiente, acordaos que DQ era profesor, pues no pudo, por dolores muy fuertes, no pudo asistir al colegio, no pudo dar clase, con lo cual generó un coste al colegio. Y además, en los días siguientes no pudo rendir de manera habitual, con lo cual eso, como veis, genera una serie de costes que en este caso son indirectos. Tendríamos luego lo que denominamos costes no sanitarios, que esos no están relacionados para nada con el ámbito sanitario, aunque sí que han sido generados por el problema o por el proceso que ha llevado al sistema sanitario, como sería, por ejemplo, el taxi que vemos ahí que coge DQ para ir desde los campos de entrenamiento hasta la clínica a la que acude. Bien, y por último, y muy importante en sanidad, pero a la vez muy difícil de medir, rara vez las publicaciones que existen sobre costes se centran en estos costes, porque ya digo que son muy difíciles de medir, que son los costes intangibles.
Los costes intangibles son aquellos costes elevadísimos socialmente para un paciente, pero que no se pueden cuantificar económicamente. En este caso, DQ, no lo poníamos en el enunciado, pero la semana siguiente comenzaba el playoff de ascenso con su equipo. Bueno, pues DQ no va a poder jugar el playoff de ascenso con su equipo y por tanto se siente frustrado, se siente triste, se siente decepcionado. Estos costes intangibles, que según qué servicios, que no voy a mencionar porque todos los conocemos, son fundamentales para un paciente, no se pueden cuantificar económicamente. Y si ya nos centramos en cómo analizamos estos costes que hemos visto, como veis, los análisis de costes van a tener un nombre y su apellido. El primer nombre que van a tener es el de coste y el apellido. Bueno, pues esto quiere decir que la parte de costes la voy a evaluar siempre económicamente, coste económico, en unidades monetarias. Y lo voy a separar en función de cómo es ese apellido. Lo voy a separar en coste-beneficio, coste-efectividad y coste-utilidad. Coste-beneficio es aquel que utilizaremos cuando lo que tenemos es la única alternativa a no hacer nada. Y como veis, en todo momento hablaré de unidades monetarias. Es decir, ¿hago determinada intervención o no hago nada? Bueno, pues ahí emplearé un análisis coste-beneficio. Cuando ya tengo dos alternativas, podré utilizar coste-efectividad y coste-utilidad. Coste-efectividad es aquel en el que la unidad de coste va a seguir siendo la unidad monetaria, pero la efectividad la mediré en años de vida ganados. ¿Con determinado fármaco aumenta la esperanza de vida? Bueno, pues eso es un análisis de coste-efectividad. Coste-utilidad fue una evolución del coste-efectividad, y es que nos llevó a un análisis el coste-efectividad, y es, ¿solo nos interesa si el paciente prolonga la vida? ¿O nos interesa en qué calidad de vida está prolongando esa vida? Es decir, ¿la está prolongando cómo? Bueno, pues el coste-utilidad lo que habla es de años de vida ajustados por calidad. Y esto es importante en nuestro país, porque en nuestro país se produce un decalaje importante entre la esperanza de vida y la esperanza de vida ajustada por calidad. Como sabéis, las mujeres en España tienen más esperanza de vida, pero ojo, tienen esperanza de vida en peor calidad. Las mujeres viven más, pero viven peor, con lo cual es importante esta diferencia entre coste-efectividad y coste-utilidad. Y por último tendríamos análisis de minimización de costes, que nos tiene que quedar claro que es aquel que se utiliza en los fármacos genéricos para compararlos con el fármaco de referencia. Yo parto de que hay un resultado similar con ambos fármacos y elijo el más barato. Recordad el ejemplo de los fármacos genéricos. Pues pasamos al último punto, que es calidad y seguridad del paciente. Como veis, yo lo he unido, aunque ya digo que no es una parte que sea homogénea, sino que de aquí podrían salir dos temas perfectamente. Calidad y seguridad del paciente, en primer lugar, comienza por la parte de calidad asistencial. Si habéis estudiado alguna vez calidad asistencial o habéis rotado por la unidad de calidad en vuestros respectivos hospitales, sabréis que es una de las cosas más difíciles de definir en medicina. Es complejísimo definir qué es la calidad. Los autores, los grandes teóricos de la calidad asistencial, ni siquiera se ponen de acuerdo en cómo definirla. Pero lo que sí que está claro es que se compone de dos grandes partes o dos grandes mundos que confluyen en el de la calidad asistencial, que es la excelencia clínica, esa calidad que denominamos científico-técnica, es decir, la calidad intrínseca, cómo de bien yo hago las cosas, y la calidad extrínseca o calidad percibida.
Por un lado, cómo de bien hago las cosas y por el otro, cómo de bien el cliente, el paciente en este caso, percibe que yo estoy haciendo las cosas. Cómo de bien hago las cosas y cómo de satisfecho está mi paciente. Todo esto forma lo que denominamos calidad asistencial. Y la calidad asistencial hay que valorarla, no vale con llegar a un servicio y decir, no, este servicio es de mucha calidad. No, hay que valorarla. Y tenemos tres modelos que permiten valorar la calidad asistencial. Tenemos en primer lugar el modelo EFQM, tenemos el modelo ISO y tenemos el modelo Joint Commission. Habréis oído hablar de ellos, habréis llegado a servicios y habréis dicho, me han dicho en cuanto al servicio tenía un logotipo que decía que estaba certificado por la ISO 9001-2015, por ejemplo. Bueno, pues ¿qué significa todo esto? En primer lugar tendríamos el modelo EFQM. El modelo EFQM es un modelo de autoevaluación. La misma organización se autoevalúa, sale de nosotros mismos autoevaluarnos. Por tanto, el ámbito es toda la organización. Es un modelo global. Lo que se juzga es toda la organización. Y el problema que tiene, y al que le interesa más, es las dos caras de la misma moneda, es que es un modelo que le interesa mucho a los directivos. Y tiene ese contrapunto, y es que se aprecia como excesivamente empresarial. El directivo valora mucho el modelo de FQM porque tiene una visión global, una visión de empresa, pero es un modelo que al clínico no le acaba de llegar, porque no se valora demasiado la clínica, se valora la organización, cómo está todo organizado. Frente al modelo de FQM tendríamos el modelo ISO. El modelo ISO, que es conocidísimo en nuestros hospitales, ya digo que el hecho de que habréis oído hablar seguro que determinados servicios están certificados por ISO, es un modelo que ya no es de autoevaluación, sino que es de certificación externa. Asociad la palabra certificación a ISO y externa, es decir, viene una agencia certificadora externa al hospital a evaluarnos, no somos nosotros mismos, ¿vale? Agencia externa certificadora. Aquí lo importante también es que se puede evaluar o toda la organización, un hospital puede estar certificado por la ISO o, muy interesante, parte de la organización. La unidad de vacunas del Hospital de La Paz puede estar certificada por la ISO, ¿vale? Puede certificarse una parte de la organización. ¿A quién le interesa más el modelo ISO? Bueno, pues el modelo ISO está especialmente pensado para lo que denominamos mandos intermedios. ¿Quiénes son mandos intermedios en sanidad? Supervisores de enfermería, jefes de servicio, jefes de unidad, ¿vale? Estos son mandos intermedios. Digamos que es un término medio entre lo empresarial y lo clínico, por tanto, les interesan a esos mandos intermedios. Y por último tendríamos el modelo de la Joint Commission. El modelo de la Joint Commission es una acreditación externa. Sigue siendo externa, sigue habiendo agencias acreditadoras, pero ahora se llama acreditación, no certificación, ¿vale? Acreditado por la Joint Commission. Afecta, esto es importante, a toda la organización y la Joint Commission tiene una parte que puede ser preguntable y que es lo más destacado de la Joint Commission, es que es específica del entorno sanitario, ¿vale? Específica del entorno sanitario. Las anteriores, en especial la ISO, eran modelo general. Lo mismo certificamos un hospital que podemos certificar una empresa, no sé, un bufete de abogados, ¿vale? Aquí, en Joint Commission, solo se acredita, está pensado para el ambiente sociosanitario, únicamente hospitales. ¿Y cómo se percibe? Bueno, pues se percibe como poco estratégica. ¿Por qué? Porque es muy clínica. Como veis, justo lo contrario. Les gusta mucho el modelo de la Joint Commission a los clínicos porque se basa mucho en resultados en pacientes, pero no evalúa demasiado bien cómo se distribuye la organización, con lo cual es muy clínica y a quien más le gusta pues es a los clínicos. Como veis, tres modelos, evalúan cosas diferentes, son complementarios, hay hospitales que están en el proceso de evaluación por los tres modelos, con lo cual y los juntan y como veis, juntos darían una evaluación bastante completa. Pero veis como cada uno pone el foco en una de las partes de la organización, todas ellas fundamentales. Y si llegamos a la parte de seguridad del paciente, de seguridad del paciente no nos vamos a entretener mucho, pero sí que tenéis que conocer de qué estamos hablando cuando hablamos de seguridad. En primer lugar, estamos hablando de un tema fundamental. La atención sanitaria lo tenemos que conocer, no pasa nada, no hay que ir con miedo a un hospital, pero es una actividad de riesgo, ¿vale? Es una actividad que acarrea un riesgo tanto para nosotros como para los pacientes. Por tanto, los eventos adversos que se producen son frecuentes y tienen consecuencias muy graves en algunos de los casos que llevan hasta la muerte del paciente. Y muchos de ellos son evitables. Medidas de seguridad del paciente las conocemos todos. Van desde firmar un listado de verificación quirúrgica, que favorece mucho la seguridad del paciente, a la higiene de manos con gel hidroalcohólico. Favorece todo la seguridad de nuestros pacientes. Lo que sí que es cierto es que se puede juzgar con dos modelos fundamentales. Hablábamos de tres modelos de evaluación en calidad. Bueno, pues hay dos enfoques en seguridad del paciente. Tendríamos un enfoque que ya está obsoleto,
que es el enfoque centrado en las personas. Os voy a poner un ejemplo para que veamos los dos enfoques. Imaginaos que un residente en su primer año de residencia, un R1, está haciendo guardias de urgencias, guardias de puerta, y comete un error diagnóstico, ¿vale? Vamos a poner, para ser positivos, que ese error no tiene demasiadas consecuencias, pero comete un error confundiendo una patología traumatológica, por ejemplo, con una patología neurovascular, que, ya digo, vamos a ponernos en el caso de que no tiene grandes consecuencias para el paciente. Bueno, pues el modelo centrado en las personas, o el enfoque centrado en las personas, diría, ese R1 que no tiene conocimientos, que no ha estudiado, es el culpable de haberse equivocado en el diagnóstico. Ese sería el modelo centrado en las personas que durante mucha parte de la historia fue el que se utilizó, y que de hecho en determinados hospitales genera la reticencia que tienen los profesionales a hablar de seguridad del paciente, porque entienden la seguridad del paciente como algo que culpabiliza, algo que señala. Vamos a dejar a un lado ese enfoque, que ya digo que es totalmente anacrónico, está totalmente obsoleto, y vamos a hablar el modelo centrado en las organizaciones, un enfoque sistémico. ¿Este enfoque qué diría? Este enfoque no culpabilizaría a nadie, analizaría lo que ha sucedido y aprendería de ese error. Os pongo el mismo ejemplo, R1 que ha diagnosticado mal. ¿Qué haría el enfoque sistémico? El enfoque sistémico diría, es cierto que se ha producido un error por parte de un médico, en este caso residente, un error diagnóstico, pero ¿por qué se ha producido ese error? Bueno, pues ¿existía la supervisión necesaria por parte de los adjuntos de su servicio? ¿Ese médico había descansado lo suficiente durante la noche? ¿Se habían garantizado sus horas de descanso? ¿Su carga asistencial era normal o quizás estaba sometido a una carga asistencial y a una presión asistencial suficiente? ¿A nivel formativo se le estaban ofreciendo los recursos formativos suficientes? ¿Veis la diferencia de enfoque? Es muy interesante que llevemos a cabo este cambio de enfoque, modelo sistémico mucho más adaptado a las necesidades de la sanidad del siglo XXI. Pues hasta aquí llega la asignatura de planificación y gestión. Espero, porque era desde luego mi interés y es el interés de la academia, haberos facilitado ese estudio con el manual. Con lo que os hemos comentado aquí vais a ir preparadísimos para el MIR en caso de que aparezca alguna pregunta de planificación y gestión. Y simplemente quiero deciros eso, tranquilidad, porque con esto hemos visto la práctica totalidad de la planificación y gestión a nivel de estudiantes, a nivel de residentes. Y por otro lado, os aseguro, como este tema, si hoy lo veis con reticencias, el día de mañana se va a convertir en fundamental para vosotros. Muchísimas gracias.